Y ya estamos en comunicación del otro lado de la línea con alguien que tiene un apellido que es muy cercano a la radio, que es un grande de nuestro país y que queremos que nos cuente, él es su sobrino nieto, que nos cuente sobre su tío abuelo. Estamos del otro lado de la línea con Gonzalo Susini, sobrino nieto de Enrique Telemaco Susini, uno de los grandes que fue el más grande, junto al grupo de los locos de la azotea, que inventaron este medio de comunicación aquí en la Argentina hace más de 100 años. ¿Cómo estás, Gonzalo? La verdad que es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Aldo. Muchísimas gracias por la comunicación y encantado de promocionar un poco y hacer conocer la vida de toda esta gente tan linda que tuvimos en la Argentina. La verdad que sí, y bueno, uno se acuerda siempre de Parsifal, de esa sociedad Radio Argentina, y hablamos casi siempre, los 27 de agosto siempre nos acordamos. Bueno, ahora el 13 de febrero es el Día Internacional de la Radio. Bueno, eso es una leve excusa como para poder hablar contigo y que nos cuentes de Enrique, de cómo era. Bueno, pero vamos a entrar un poco más atrás, porque yo quisiera conocer a tu bisabuelo primero, que también un médico de los más grandes de nuestro país. Contanos un poquito de tu abuelo, de Telemaco Susini, bisabuelo. Pero encantado. Mirá, nosotros a Enrique le decimos Enrique T, porque era Enrique Telemaco, claro. Enrique T en la familia, y Telemaco es el viejo, que era un viejo bastante pocas pulgas, con una visión de la Argentina de la generación del 80, claro. Bravo, muy bravo, se enfrentaba a lo que venga. Y hay escritos de él que son apasionantes. Aquel que estudió medicina es el fundador de la cátedra de anatomía patológica. Fue que Condabel, que es otro médico de San Nicolás, trajo de manos del propio Luis Pasteur la vacuna contra la rabia. Qué bárbaro. Se tomaron un barquito desde Francia por separado. Uno se lo tomó unos días antes, Telemaco 4 o 5 días después, por si pasaba algo, con el suero inoculado en unas conejas. Eso permitió que a las pocas horas que llegaron al puerto de Buenos Aires ya salvasen a un chico. Imagínate todo lo que vino después. Y después él se vuelve a París, que ya había estudiado varios años con Pasteur y con Koch, y en base a unas pruebas que hicieron en Entre Ríos, en la ciudad de Gualeguay, llegaron a Puerto Ruiz y de ahí fueron a una estancia que en ese momento era de unos ingleses y sacaron muestras de vacas que se morían con las patas para arriba, con la panza al borde de explotar, y que se transmitía a las personas, más que nada a los trabajadores de la carne de los saladeros, que en ese momento era fundamental. En ese momento Puerto Ruiz era llegó a ser el segundo, pero era promedio histórico el tercer puerto de la República, porque toda la producción de la Mesopotamia salía por ahí. Rosario no existía casi. Entonces sacaron unas muestras, encontraron que era un bacilo, que era un animal microscópico, hicieron unas pruebas y se fueron 27 médicos y los encabezaba Telemaco Susini porque era el anatomopatólogo y como el decano. Y bueno, presentaron eso primero en el club de Gualeguay, un club social, hicieron una conferencia y dijeron, bueno, sospechamos que es un microorganismo chiquitito que es invisible a los ojos, hay que mirarlo con microscopio, y es el que mata a estas vacas y se transmite a la enfermedad. Yo me voy a Europa, voy a estar 3 años allá, y espero volver con la vacuna, encontrar la vacuna para esto. Porque estaban parados los saladeros, se paró la exportación de la Argentina, fue una tragedia económica y social. Y bueno, de allá del fondo salió una señora, ella era un poquito agnóstica parece, o con poca credibilidad de lo que estaban diciendo, y Telemaco, que dicen que era muy gracioso, se empezó a reír y le dice, bueno, ¿y por qué usted dice que esto no es así? Y mire, doctor, dice, usted será muy leído, dice, pero a mí no me va a engañar. ¿Pero cómo? Le decía Telemaco, bueno, yo le explico, mire, acá está el microscopio. No, a mí no me va a joder, dice. ¿Usted se cree que unos bichitos tan chiquitos van a matar a semejante animal que tamaño de una vaca que pesa como 500 kilos? Dice, no me venga con bolazos. Dice, no, a mí bolazos no, yo voy a seguir con los curanderos nomás. Y bueno, fue a Europa, volvió, y además se casó con una entrerriana que se llamaba Enriqueta Laurencena, que su hermano fue el primer gobernador radical de Entre Ríos, Miguel Laurencena, claro. Y su hermano también fue gobernador, Eduardo Laurencena. Esa señora tuvo 11 hijos. Nada más ni nada menos. No sé qué. El primero se llamó
Sí, y bueno, rápido. El viejo, yo te dije que era bravo el viejo Telemaco. Fue rápido en todo. Y entonces tuvo 11 hijos. El mayor se llamaba Enrique Telemaco, el nombre de la madre Enriqueta y el nombre del padre Enriqueté, como le decían en casa. Y el más chico se llamaba Hernán Octavio, que era mi abuelo, que también fue médico y con una afición a la astronomía, a las ciencias, a la física, a la química, y muy gracioso porque él aparte tuvo que vivir siempre un poco atrás de Telemaco y de Enriqueté, absorbiendo todos esos conocimientos, pero a su vez le tocó una Argentina de los años 20, de los años 30, que estaba en plena ebullición, ¿no? Sí. Fueron años impresionantes. Tanto es así, bueno, aparte del viejo Telemaco fue fundador de hospitales, de todo, ¿no? Reformó casi todos los hospitales de Buenos Aires y en la época de Torcuato Alvear. De hecho, en Don Torcuato, que es Don Torcuato de Alvear, en el barrio de Buenos Aires Don Torcuato, la primera calle se llama Torcuato, en honor al padre de Marcelo de Alvear, al hijo de Carlos María de Alvear, que fue héroe de San Martín, héroe de la Independencia, con San Martín, y la primera calle se llama Telemaco Susini, paralela a Torcuato, en honor a lo que fueron juntos el viejo Alvear con el viejo Susini, digamos que eran íntimos amigos también, de toda la vida, de 1000 batallas. El tercero, que hacía todo, era un arquitecto llamado Busquiazo, y entre ellos reformaron todos los hospitales de Buenos Aires, transformándolos de galpones de chapa a lo que prácticamente vemos hoy, porque el Tornú, Fernández, todos ellos están desde esa época, como los dejó él. Y además fundó, fue el iniciador y lo hizo todo con la asistencia pública. Y además fundó el primitivo SAME, lo que es el servicio de primeros auxilios. Él hasta tengo yo en casa de puño y letra cómo se tenía que hacer los cocheros, la distancia, cómo tenían que ir los médicos, cómo todos los cuánto tiempo tienen que tardar, una maravilla. Y esa fue esa generación, de la generación del 80, que empapó a todos estos que venían atrás. Tal cual. Tengo en mi poder una carta, de Carlos Pellegrini, de Miguel Canea a Carlos Pellegrini, donde le cuenta de Baldomero Somer, que era otro médico de la generación del 80, habla sobre el viejo Telemaco cuando estudiaba en Europa, y dice: yo me inspiré en ellos para escribir Juvenilla, me inspiré en Telemaco y sus amigos para escribir Juvenilla, el Colegio Nacional. Bueno, en ese ambiente nace Enrique. Gracias a Dios, el padre en ese momento era cónsul general en Viena, cuando Viena era el Imperio Austrohúngaro, y el cónsul general era como el embajador. En ese ambiente también se crió Enrique, hablando alemán, tomando clases de violín y canto, estudiando medicina y recibiéndose de médico a los 23 años. Tremendo. Cuando hacen la primera transmisión de radio, ya tenía 29 años. Y su sobrino, que a su vez es Mujica, que es el tío del padre Mujica, digamos, de Carlos Mujica, le presenta a unos amigos de la facultad, que eran familias que se conocían. Uno era Guerrico, que era muy, muy amigo de ellos también, de la casa Guerrico Williams, que ya fue demolida en la época del ensanche de la 9 de julio. Y el otro era, Guerrico, José Guerrico, y Romero, que en realidad después se llama Romero Carranza, sí, y otro más que era Aguirre, que después se separa un poco, pues se fue a Europa, y empiezan a hacer lo de la radio. Y se dedicaron full time a eso durante un año. Dejaron todo y estudiaban todo el día lo que era la piedra galena, lo que eran las válvulas, las lámparas. Se pasaban el día. Enrique, y eso fue muy lindo. Enrique T se fue porque en algún momento, se desató la Primera Guerra Mundial. Él se había ido a estudiar a Europa y allí había comprado algunos aparatos eléctricos, ¿no? Para todo este tema de la medicina y de toda esta investigación. Le encantaba investigar, le encantaba... era científico, básicamente era científico. Cuando vos contás eso, sí es cierto, él estaba haciendo con el padre, con el viejo Telemaco, toda la reforma del Teatro Colón, que lo hicieron ellos, eran fanáticos de la lírica, tanto el padre como él. Todos los abonos de la época encontrás a la familia Susini, todas ahí metidas en todas las óperas que encuentres. Y con esos trajes con ellos, imagínate lo que era mi bisabuela con el traje, con el sombrero de pluma, que era de 3 metros para arriba, vamos a decir, la foto es muy gracioso. Y están en ese momento un poco preocupados por lo que era la fiebre española
Entonces se dedican a la producción de vacunas y bueno, en ese momento se hacen cargo del Instituto de Vacunas y todo eso. Y la verdad que si te pones a estudiar, salvaron a cientos de miles de personas en ese momento porque se dedicaron a producir, distribuir, todo para sin fines de lucro, ¿no? Trabajando en el Estado. Y con eso, aquí el impacto de la fiebre española fue prácticamente nulo, gracias a esa genialidad. En eso, Enrique empieza a trabajar en la Armada, que lo contrata para ir a Europa y estudiar, pero eso fue inmediatamente posterior a la Primera Guerra. Lo contrata para estudiar lo que eran los gases que aniquilaban gente, ¿no? Sí. Entonces él, en cuanto termina la guerra, se va para allá y empieza a ver todas las consecuencias de, bueno, viste las típicas fotos todos con las máscaras y era un horror y todos los gases tóxicos y asfixiantes y venenosos que tiraban en ese momento, hasta que después, bueno, todo eso se controló, pero primero había un descontrol general y era espantoso. Entonces él, entre todas esas cosas, empieza a ver el tema de la radio y se trajo, es muy gracioso el cuento, se trajo, como era material bélico, los franceses no dejaban sacar nada. Entonces él, en las mangas de un sobre todo, se pudo traer, bueno, unas piedras galena, unas válvulas, qué sé yo, y cuando llegó a la Argentina ya estaba, no era que era contrabando, sino que había que sacarlo de Francia, que era como material bélico. Claro. Entonces, los tipos era de ultra. Imagínate que eso era lo máximo de la electrónica en ese momento, hubiese sido ahora, ¿no? Como sacar de todo el espionaje. Y ahí se vino y empezaron a hacer las pruebas, y el 27 de agosto del 20, estos locos de la azotea, como le llamaban, en la terraza del Coliseo, hicieron la primera transmisión, que fue genial. Los norteamericanos lo atribuyen a que fueron ellos, pero en noviembre del 20. Y ahora están en la duda de ver qué hacen, porque no saben cómo salir como estación permanente, ¿no? Pero bueno, eso sabes más que sabes los que saben de la radio. Pero eso ya más para los Pero después, no solo eso, siguió el 28, el 29, con Aida, con Iris, con Rigoletto. Ellos no frenó. Ahí uno se acuerda siempre de la primera, pero la gran diferencia que hizo esto fue la difusión de la radio en forma permanente. La continuidad, porque Enrique prácticamente fue el primer locutor a nivel mundial, porque hasta con registro. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron en forma continua. Todo lo anterior eran experimentos. Primero radio con radio, en la época Marconi era persona a persona, como un walkie-talkie, digamos. Y ellos lo que empiezan a hacer es la radiodifusión, que es de un punto fijo hacia el éter. Tremendo, y eso es lo revolucionario, porque lo hicieron en forma permanente, como si fuese una estación de radio como la que vos tenés, como el puente, transmitiendo en este momento al mundo. Sería lo mismo. Es radiodifusión, que no es radiofonía. Entonces, eso es la diferencia. Pero ellos ya, cuando hicieron eso, bárbaro, vieron después otra gente, vio la beta comercial, entonces ellos la vendieron, porque ellos investigaban. Y ahí se pusieron los 4 que eran científicos a pleno, y lo lindo es que ellos fueron amigos hasta que fueron muriendo, hasta que el último quedó, fueron amiguísimos, inseparables. Lo que hacían lo hacían juntos, se juntaban prácticamente todos los días a almorzar. Dicen que los almuerzos eran apoteóticos porque el tema que tocaban era para alquilar balcón, y hasta a veces discutían que uno decía se van a matar porque era... yo traje esto, yo digo esto, no, porque la onda corta. Bueno, y ahí empezaron con la onda corta. Entonces ellos decían que había que hacer, Enrique, más que nada, una onda corta, pero infinitamente más corta, enormemente más corta que lo que estaban haciendo, con fines medicinales. Pero a su vez, con la onda corta podían transmitir lo que era en ese momento radiotelegramas. Entonces, reemplazar al cable. Acuérdense de esos cables enormes que iban transatlánticos, tirados con rollos así gigantes, bobinas de los barcos, y los telegramas se hacían de Europa a América en una forma costosísima. Entonces yo siempre saco el ejemplo, lo que abarató el radiotelegrama. Fue tremenda. Entonces las personas que estaban, suponte, nosotros ahora, vos tenés tu hija en Italia, en un lugar de 20 habitantes. Puedes comunicarte todo el tiempo gracias a Internet, gracias al WhatsApp, fantástico. En ese momento, hace 100 años, 90 y pico de años, poder comunicarse en forma instantánea por un radiotelegrama era totalmente revolucionario, porque además un costo enormemente menor
donde tenía acceso el público en general, porque obviamente a una persona multimillonaria charlar por el antiguo sistema no le variaba mucho, pero los inmigrantes que venían mano atrás, mano adelante, después de una guerra, después de la Primera Guerra o antes de la Guerra Civil, poder manejarse con radiotelegramas, y esa empresa se llamó Vía Radial, y fue revolucionaria totalmente. Otra que WhatsApp. Sí, aparte fue muy interesante cómo Enrique, como un verdadero entrepreneur, como un emprendedor nato, a pesar de que le ponían 20.000 trabas, imagínate que él fue con algo que competía con la Telefunken y con la ITT, y con la misma Marconi, que Marconi suena italiano, pero la madre era inglesa, y la empresa era inglesa. Sí. Y entonces eran los ingleses con la Marconi, que es una empresa que hoy existe y es monstruo, la Telefunken con los alemanes y la ITT. Mirá qué nenes atrás de eso. Enrique, que se movía por Europa como muy bien, sus amigos en Europa, uno era Luis de Hohenzollern, Luis Ferdinand de Hohenzollern, que sería el hijo del Kaiser, era su íntimo amigo, que estuvo viviendo en Argentina años, en la casa familiar inclusive, que su padre a su vez era amigo de Henry Ford. Entonces todas esas conexiones que tenía Enrique le abrieron muchas puertas. En un momento no logra entrar en Alemania, es más, en un momento, creo que fue en el Ritz de Berlín, un maître le dice: doctor, tiene espías, esos que están sentados en la mesa ya con el diario simulando, están preguntando qué hace usted, qué actividad, están atrás suyo. Espías, dice sí, porque estoy con un tema de la radio. Bueno, era de espionaje de Agatha Christie. Entonces Enrique te contaba todas esas cosas. Hoy, después de muchos años, lo contaba riéndose, pero en ese momento no le divertía para nada. Y bueno, le cerraron las puertas en Inglaterra, le cerraron las puertas en Alemania, le cerraron las puertas en todos lados. Y en un momento lo encara a una conexión que él tenía con Primo de Rivera, que era la mano derecha de Alfonso XIII, el rey de España, y lo va a visitar, y lo recibe. Y bueno, Enrique, imagínate, hablaba francés, alemán, perfecto, porque era su idioma casi materno, castellano obviamente, italiano, todo, y hasta cantaba en ruso. Entonces, y era un tipo de mucho mundo. Le cayó muy bien a Primo de Rivera, tuvieron varias conversaciones y en un momento lo autoriza a poner la primer antena de vía radial en España, en Madrid. Y fue revolucionario, y eso fue genial. Lo venden años después, ellos quedan en el directorio, tenía oficinas en Buenos Aires, en Canadá, en Brasil, bueno, lo venden y el valor fue monumental. Valía en ese momento creo que 200 millones de pesos, que era un montón de plata. Escuché por ahí que decía, sí. Que dijiste alguna vez que creo que tu abuelo te decía que lo vendió al valor de un transatlántico con los pasajeros adentro. Sí, Hernán Octavio, que era mi abuelo, un día me dijo: mirá, no sé cuánta plata era, pero te podías comprar el Conte Verde, porque ellos siempre viajaban, pero hasta con la tripulación adentro y con todos los pasajeros, me decía. Era monstruoso. Entonces, con esa plata, un poco tiempo después, compran en Munro paralelamente hacían experimentos todo el tiempo con la onda corta con fines medicinales, lo presentaban en Berlín, lo presentaban en todas las ferias para atacar los tumores. Enrique se especializó, su tesis de facultad fue justamente el cáncer, claro. Con eso ganó el premio universitario, el premio nacional de medicina. Bueno, y en ese momento entonces dicen: bueno, ¿qué hacemos con esta plata? La vamos a invertir en los estudios en una productora de cine que va a ser lo mismo que la MGM, la Metro. Entonces se agarran, se van a California. Ellos estuvieron. Sí, varios viajes y eligieron. Bueno, y compran todos los equipos. Bueno, yo sé que compraron una quinta en Munro, que es hoy en la calle Mitre, ahí donde después da origen a toda la parte textil, digamos. Mirá en qué terminó. Qué vale. Pero en ese momento compran una quinta. Ellos tenían la casa de Enrique que daba de fin de semana, digamos, en Martínez, contra el río. Entonces ahí hacían los asados, las comidas, y de ahí se iban a trabajar a Munro, a filmar. Y esa empresa se llamó Lumiton, y Lumiton fue la primer productora de cine de Argentina y de Latinoamérica. Además hicieron más de 99 películas propias
99 películas propias y otras tanto para otros sellos, pero filmadas ahí. Además fue... Y era la copia de la Metro, ahí estuvieron desde técnicos que después ganaron premios Oscar, con Minelli, el padre de Liza Minnelli. Fue colosal. Dirigió Vittorio De Sica. La primer... Claro, bueno, eso fue después en Italia, pero ahí la primera película se llamó Los Tres Berretines, que la dirigió Enrique, y que su protagonista y quien debutaba en cine era Luis Sandrini. También actuó Luisa Beil, y fue un éxito genial. El que la pueda ver, que busque en YouTube, busque donde sea, creo que en Cinear está, por supuesto, www.cinear, que es del Inca, del gobierno, y es espectacular, Los Tres Berretines. Además, el que es hincha de Racing no puede dejar de verla porque sale sí, claro. la cancha de Racing, ¿cómo es? El taladro, ¿cómo se llama? Sale ahí todo el tiempo el viejo. ¿Cómo se dice? No me sale, el cilindro. El cilindro, es genial porque sale ahí, aparece lo que es Los Tres Berretines, que son el tango, bueno, el cine en este caso, y el fútbol, ¿no? Y entonces es muy, muy divertida. Después hacen varias más, Ayer y es hoy, bueno, que está perdida. Y prácticamente es la segunda o la primer película sonora, porque tango se anticipa, pero por unos días, pero es otro sistema. Este era integral, ya con la parte fílmica y la parte sonora todo integrado y no pegado. Después de eso lo venden. Enrique comienza con el teatro, ¿no? Su tercera fase en los años 40, pero también se va a Italia, como decías vos, y en paralelo es regisseur de ópera. Dirige en la Scala de Milán, dirige en el Teatro Real de Roma, en Salzburg, en Viena, y tenía muchos contratos para dirigir en toda Europa puestas en escena por ejemplo, de von Weber, de Oberon, dicen, la obra más espectacular la puesta en escena más espectacular que hubo. Felicitaciones de todos lados, pero lo increíble es que en paralelo atendía como otorrino, que fue el primer otorrino introdujo la foniatría como especialidad en la Argentina, y al mismo tiempo dirigía cine. Entonces dirigió en Cinecittà, Finice Sempre Così, por ejemplo, que actuó Vittorio De Sica. Y Neda Fredi, que era una actriz italo-argentina, digamos. Y después también ganó tuvo una mención, porque había quedado fuera de concurso por un problema técnico del Estado, pero tuvo la primera mención con copa y todo en el Festival de Venecia, así que fue el primer con Lola Mendrives. La Copa Volpi. Claro, no ganó la Copa Volpi, no. Era una mención especial porque había quedado fuera de concurso, pero le dieron un premio igual, mirá vos lo que fue, y ese se reconoce como el primer premio internacional del cine argentino, claro. Con Lola Mendrives como actriz. Ahora pasamos muy rápido por... ¿Cuántas vidas vivió? Porque yo escuché por ahí que además, como otorrino, él operó nada más ni nada menos que a María Callas, también atendió a Caruso y a Carlos Gardel. ¿Esto es así? Mirá, fue un poco así. Yo siempre lo vi en casa y uno repite familiarmente las cosas, ¿no? Sí. Que a veces son ciertas, a veces son no. En el caso de Enrique es genial porque en vez de agrandarlo, les daba como pudor y decían, bueno, qué sé yo, porque a Enrique no le interesaba. Él nunca promocionó sus obras, digamos. Él hacía y cuando ya estaba todo el mundo, che, mira, hizo esto, ya estaba haciendo otra cosa. y es claro, entonces, de repente hacía al pasar, los cuentos eran siempre en casa, por ejemplo, che, ¿y Gardel? Y, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, tengo año 89, yo tenía 23 años, tengo 56 hoy en día, y me acuerdo en casa, mi abuelo vivía con nosotros en Martínez, y un día estábamos mirando tele, y yo estaba estudiando, y él empezó, no sé, una señora que, hablaba de la sexualidad de Gardel, y qué sé yo, y le digo, y Hernán, ¿es tan así? ¿Pero qué? Esta vieja se habrá quedado con las ganas, ¿viste? Decía, vos sabés lo que era Carlos. Entonces me empezó a contar cuentos de Carlos Gardel, que yo lloraba de risa. Y lo conociste a Carlos, pero ¿cómo no lo voy a conocer? Me dice, yo estuve 2 años en París estudiando física, química, dice, y me quemaba las pestañas, ansioso por volver después a Buenos Aires a volcar todo eso, porque era, dice, y Carlos nos invitaba, dice, al Garrón, que era un cabaret, que era para tomar algo, nos juntábamos todos los estudiantes argentinos, ¿viste? Como los que van a La Plata, los del interior que van a Rosario o Buenos Aires, dice, y tan buen tipo, dice,
que encima, como lo conocía mucho Enrique, me dice, a mí me agarraba y decía, che, vamos chiquito, vamos a acompañarme. Entonces agarraban un bote y se iban por el Sena. ¿Y qué tal? Le digo yo. ¿Qué? Dice, yo lo único que tenía que hacer, mi abuelo era buen mozo, ojos azules, ¿viste? Grandote. Dice, lo único que tenía que hacer es esperar que Carlos case la viola. Dice, se ponía a abrir la boca, mostraba los dientes y las francesas se desmayaban. Dice, y nosotros íbamos recolectando todo lo que iba quedando. Dice, porque imagínate, morían por Carlos. Dice, era un amor. Y le digo, ¿cómo lo conociste? Me dice, mirá, Enrique lo conoció mucho, dice, porque, entre otras cosas, me dice, lo operó. Y a mí me quedó eso del operó. Y yo varias veces lo dije y no podía de alguna forma aseverarlo, porque eran cuentos de familia. Y me acuerdo con los 100 años de la radio, que tenemos una charla con Julio Lagos, que es una amiga. Que voy a hablar de Julio, una maravilla. Y yo dije eso. Y varios que escuché, hasta, por ejemplo, el Gordo Lanata, que le tengo mucho afecto y aprecio y respeto, dice, qué sé yo, Susini, te pasaste, mirá que lo vas a operar a Gardel. Y yo me callé la boca, no dije nada. Y eso lo dijo en radio, ¿no? Y hace poco me cuenta un familiar, me dice, pero obvio, si no me acuerdo si me dice de los cornetes o unos nódulos, y yo te digo, tengo entendido que las dos. Y nos ponemos a ver unos programas, y en una entrevista que le hacen a una señora que fue la mujer de él, aunque él se casó ya muy grande, Alicia, cuenta con lujo de detalles cómo fue la operación de cornetes. Genial, con Carlos ahí, cómo fue en el consultorio, todo. Y así, por ejemplo, María Calas, yo dije, bueno, me quedo callado. Y estoy buscando cosas en casa y uno de mis primos me pasa, che, mira esta foto, María Calas. La doy vuelta al querido amigo Enrico Susini, que esto, que lo otro, con tanto afecto. Y le pregunto a papá, me dice, por supuesto. Dice, estaba en el consultorio de Enrique, me dice, aparte tenemos mucha relación con ellos por el tema de Onassis, pues bueno, nosotros somos Susini, Telémaco es de origen griego. Claro. Y mi bisabuelo también, Telémaco, fue el fundador de la Liga Helénica Argentina. Entonces, Onassis vivió acá en la Argentina en los años 20 y tenían mucha relación de siempre. Es más, el viejo Telémaco le presenta a armadores griegos, entre ellos estaba uno que no era griego, pero y ahí empieza toda la relación. Y dice, sí, la operó. Es más, a María Calas vino a cantar a Buenos Aires y él le dijo, la fueron a ver y le dijo, mire, tiene que bajar 20 kilos para empezar a hablar. Y que cerró la boca durante un mes. Tremendo. Se pegó una ofensa, parece María Calas, que pegó un portazo y se fue. ¿Qué me va a decir? ¿Qué sé yo? Y se fue al hotel. Al otro día apareció en el consultorio chiflando bajito. Bueno, doctora, acá vengo, vamos a hacer... La tocó un poco, le tocó unas cositas ahí en las cuerdas vocales y esa noche cantó y fue una maravilla. Vuelve a Italia, están las crónicas, están los reportajes que le hacen a ella, que le agradece Enrique, y se quedó un mes callada después de operarse de nódulos, un mes sin hablar, y empezó foniatría de cero y bajo la supervisión de Enrique. Y fue María Calas. Enrico Caruso, hay 4 siluetas, dibujos, hechas por Caruso de Enrique, en casa, la veo a diario. Entonces, me quedé tranquilo que lo que dijimos era verdad y lo podíamos demostrar, porque si no a veces es incomprobable, son cuentos de familia, pero acá con todas las pruebas, ¿viste? Que es re lindo. Y así van apareciendo. Mirá, hace unos días, un mes atrás, una señora, un encanto, Volpi, me llama y me dice, por Facebook, me dice, Gonzalo, ¿tenés idea si tu tío abuelo conoció a un señor, o vos lo conocés y podés reconocer esta foto, qué fotógrafo polaco que vino en los años 20? Y digo, ¿cómo fue? Mirá, vino atrás y una mano atrás y una adelante y Enrique le puso todo. Fue su mecenas. Gracias a eso tenemos registros de este fotógrafo polaco que están ahora por hacer una exhibición en el Museo del Cine, gracias a que Enrique lo ayudó. Y le ayudó a mucha gente de forma muy desinteresada. Hoy en día, familias que tenemos relación, me dicen, mira, a mi tío-abuelo, a mi bisabuelo le salvó en la época, en los años 30, le salvó el campo porque le puso la plata para que levante la hipoteca y después no le cobraban intereses y si le podíamos devolver la plata bien y si no, no. Era así, generoso hasta la médula. Y con voz de barítono, así que nosotros de chico, yo le tenía pánico primero, hasta que después era un amor profundo, porque él ha sido ampuloso, después venía y te miraba y se ocupaba hasta de los chicos. Yo me acuerdo, aprendí a nadar en la pileta de él en Pinamar, en la casa de Pinamar. Aprendí. Me revolearon en medio de la pileta y nada, y ahí salí. Me imagino. Sí, así eran, ¿eh? Los Susini eran así. ¿Querés nadar? ¡Bum! A la mitad del lago salí. Si no, ahogate.
no, mucha vuelta no te daban. Vos sabés, Gonzalo, Entonces, que hoy sí. estamos hablando de la comunicación en el programa. Y hay una comunicación, estamos hablando de los cambios de la comunicación y venimos hablando de las cartas y bueno, de todo esto. Y bueno, tu tío abuelo ni hablar y toda tu familia, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Pero hay una comunicación que me parece que es la más fuerte y que vos la dejás traslucir, que es la comunicación del boca a boca. Y de esto que van haciendo las familias al pasar los años, ¿no? Y a mí me encanta porque vos prácticamente no lo conociste a tu tío abuelo, o eras muy chiquitito. Sin embargo, parece que uno lo estuviera hablando con un testigo mano a mano de toda su vida. Porque esto es así, ¿no? Se siguen transmitiendo de familia y de generación en generación todas estas historias, ¿no? Sí, tal cual, y eso es muy lindo. A mí me ha tocado, por suerte, una familia con, ellos eran muchos hermanos, entonces fueron muchos tíos abuelos y tías abuelas, que además eran cada una de mis tías abuelas, Amalia Carolina, fue corresponsal de La Nación en la Segunda Guerra Mundial y de la prensa. Enrique, de hecho, fue También corresponsal fue, de La Nación en la Guerra Civil Española. Fue el auto número 1 que entró a Madrid, que lo confundieron encima con Franco porque él era millonario de un auto bárbaro y con chofer y fotógrafo de La Nación y lo recibieron con... Bueno, y después, por ejemplo, bueno, hablando de Gardel, me estaba acordando cómo lo conoció mi abuelo, que me dijo, dice, creo que fue en el año 27, iban en ese barco en el Conte Verde, que era de línea italiana. Iba toda la familia con sus tías abuelas laurencenas, su madre había muerto casi cuando él, a los pocos meses de haber nacido, y en un momento se salvó de la colimba porque justo pasaba, en una época que pasaba de los 21 a los 18 años, entonces la última semana pudo viajar con toda la familia porque le dijeron, chiquito, podés viajar, bueno, y viajó. Y dice que estaba en el restaurante del barco, y en la barra ve que está Enrique, que era enorme, con 2 personas charlando. Entonces él le dio un poco vergüenza, baja la cabeza y se manda, como diciendo, acá no quiero molestar. Y Enrique le dice, chiquito, Hernán, a mi abuelo, dice, vení que te voy a presentar a 2 amigos. Entonces, mi abuelo se da vuelta, era estudiante ya de medicina, y en eso lo ve a Carlos Gardel, bueno, se lo presentan antes del viaje a Europa, iban juntos ahí. Y por otro lado, se da vuelta y le dice, te voy a presentar a Irineo Leguizamo. Entonces me acuerdo en la Galería del Campo, mis abuelas a veces, sí, qué maravilla, porque lo que era Carlos, dice Hernán, sí, yo no me lavé las manos por 2 días, pero claro, con lo que era Carlos, con esa sonrisa, con esto, con lo otro. Y ella se da vuelta a la mira y dice, ¿qué Carlos ni Carlos? Dice, Leguizamo viejo nomás. Dice, yo era burrero, dice, no perdí una carrera entre La Plata y Palermo, dice, me presentó a Leguizamo, por una semana no me lavé las manos. Dice. Y así era, ¿no? Imagínate que ellos era una época que les parecía natural todo eso. Es más, hasta hace unos días estaba hablando con uno de mis primos, Marcó, que es hermano del padre Marcó, de Guillermo. Sí, lo conocemos, viene mucho y por es un Miramar. poco mayor que nosotros, y me dice Patricio, pero che, ¿no te acordás cuando Enrique contó que nos matábamos de risa? Yo claro, como era chico no lo alcancé a captar. Me dice, estaba viendo un documental que era el primer vuelo de los hermanos Wright. Entonces estaban viendo ahí justo previo al almuerzo, después de almorzar, estaban charlando y dice, sí, yo los conocí. Entonces dice, ¿cómo? Sí, dice, cuando papá estaba en Viena de embajadores y nos fuimos ahí creo que era Alemán o cerca de París, y vimos la primera exhibición de los hermanos Wright volando en Europa. ¿Te das cuenta vos? Enrique terminó volando en 747, en Boeing 747. Pero te estaba contando que cuando era chico, 18, 20 años, vio a los hermanos Wright haciendo el primer vuelo en Francia. Era genial, esas cosas que por ahí parecen naturales, pero que te lo cuenten en tu propia familia, tus propios abuelos, es muy divertido, me parece muy cálido todo eso. Y bueno, yo siempre pienso que es lo que hablamos un poco fuera de micrófono hace unos días, que es un placer, Aldo, con tu Radio Puente. Mío, absolutamente. ¿De qué sirve todo esto, no? Y a veces uno dice, y bueno, ¿y de qué sirve todas estas charlas y estos cuentos? Y yo creo que figuras como la de Enrique, porque también no te olvides que hizo Telpin en Pinamar, que es una maravilla. Hoy en día él fue el fundador de Telpin, que vos conocerás por claro, todo el desarrollo de Internet y de telefonía, pero realmente también fue... junto con Guerrico y Yankelevich, los que hicieron la primera transmisión en la Argentina. Él fue el director general de Canal
de Canal 7. Siete, sí. Y bueno, eso fue genial. Después se distancia un poco Yankelevich porque tenían otra visión. Enrique era netamente cultural, don Jaime era netamente comerciante, digamos. Sí, sí. Uno era científico, el otro era comerciante. Y bueno, entonces tenían una visión totalmente distinta de la realidad. Pero entonces Enrique trabaja con más de 20 técnicos de Lumiton, claro, que eran los que sabían, y él dirigía todo. Imagínate que traducía el inglés, el alemán, no tenía problema. Sí, los técnicos venían a Mar del Plata a Estados Unidos a hacer los festivales. Estudia, ¿no? Durante... los técnicos venían a hacer los festivales de cine de Mar del Plata, si no me equivoco, claro, eran los mismos. Bueno, yo lo conocí en Mar del Plata justamente en una exposición de televisión, a un señor que me pareció un crack, y yo lamentablemente, por ser chico, por ser a veces un poco tímido, no le presté la atención que me hubiese gustado prestarle. Me ha pasado con mucha gente así, por la edad muchas veces también, no valorás, y en ese momento no dimensionás, mejor dicho, la importancia de esa persona. Qué lindo hubiese sido una charla más profunda, pero bueno, yo era chico. Y yo estaba ahí en un evento de televisión, en una exposición. Me pongo a ver unos aparatos, unas cámaras un poco viejas, y me pongo a verlas, y llamé la atención seguramente de un señor que estaba ahí, en la forma que los miraba o algo, y me dice: ¿te interesa mucho esto? Sí, le digo yo. Además, estos reflectores, en el campo tenemos unos parecidos, le digo yo. ¿Cómo que tiene unos parecidos en el campo? Me dice él. Sí, son un poco más viejos, le digo, pero en sí, la forma que iluminan y la dirección de la luz y cómo le digo, claro, empecé a hablar un poco de lo que había escuchado. Son los mismos, le digo, como vienen de Lumiton. ¿Cómo? Me dice: sí, nosotros siempre en campo comíamos asados con los reflectores de Lumiton para iluminar, que venían de una empresa, le digo, de cine. Yo tenía 22, 23 años. Estaba más preocupado por mi novia en ese momento, que andaba por ahí de fin de semana, que de los reflectores, ¿no? Entonces me dice: ¿cómo? ¿Y vos cómo te llamás? Entonces le digo: no. Dice: vení para acá. Digo: pero yo soy sobrino nieto, le explicaba, como diciendo, no tengo nada que ver. No, vení para acá. Y era Pedro Simoncini, que es fue un prócer total. Bueno, entonces nos ponemos a charlar, y él encantado, y es un divino, ya murió, bueno, charlábamos, y me dice: ¿para qué te voy a presentar al dueño del circo? Y yo me imaginaba al dueño del circo, viste, tenés 22, 23 años, ¿quién es? No sé, vendrá Marrone, qué sé yo. Y en eso aparece un señor, que era un señor más que venía caminando, pero atrás un séquito de gente que era impresionante, ¿viste? Camarógrafos, periodistas, reporteros, y a mí casi salgo corriendo en sentido contrario. Y digo: ¿qué hago acá? Y bueno, me quedé quietito, me presentan, y el tipo se le iluminó la cara. Me dice: te voy a presentar un sobrino nieto de Enrique Susini, Gonzalo Susini. Yo soy, Pedro Simoncini. Me presenta Alberto González. Ay, me dijo Alberto González, y era como me diga Juan Pérez. Te quedaste igual. Claro, no tenía ni idea quién era el señor Alberto González. Y me dice: mirá, dice, yo soy un poco, creo que era el dueño de Canal 8 en ese momento de Mar del Plata, pero sí me acuerdo que era el dueño de Space, la cadena, ¿te acordás? Sí, claro, Space? Por supuesto. Bueno, entonces me cuenta su historia, su vida un poquito rápido, y no lo dejaban hablar porque tenía a toda esta gente que lo rodeaba, queriéndole hacer preguntas, notas, qué sé yo, y el tipo hablando conmigo, y yo me sentía que digo: ¿qué hago acá? ¿Qué cara dura que soy yo? Bueno, entonces cada vez más chiquito, yo, viste, soy alto y cada vez más chiquito. Y entonces me dice: mirá, yo soy el presidente de la Corporación Puerto Madero. Para mí era nada en ese momento, Menem creo que recién era presidente. Entonces me dice: quiero que te vengas conmigo. No, yo estoy viviendo en el campo, en Entre Ríos, en Gualeguay. No, quiero que te vengas conmigo, quiero que trabajes, porque yo empecé en Lumiton, me dice, tenía 14 años y me echaron de Lumiton porque no estaba estudiando, y cuando fui a la parte de personal, dice el directorio y el presidente, que era Enrique Susini, dice que lo dejábamos trabajar a él y a otros 20 chicos, siempre y cuando terminasen el secundario. Y con los tiempos nos dimos cuenta que nos obligaban a estudiar, me dice. En ese momento estábamos indignados, y era que nos estaban retando por no estudiar. Con los años, dice, fui representante de la Pantera Rosa, tuve los derechos, trabajé en Canal 7, qué sé yo, pero te quiero decir una cosa, quiero que me vengas a ver. Fue el dueño fue el dueño hasta que murió de Hilton, del Hotel Hilton de Puerto Madero, y fue el señor que donó de su propio bolsillo, con el arquitecto Calatrava, que fue el diseñador, el Puente de la Mujer en Puerto Madero. Y me dice: mirá, lo más importante de esto, que ya se iba, yo quiero que reclames, y vamos a hacerlo juntos, me dice, para Enrique Susini habría que levantarle un monumento, y a los locos de la azotea, porque fueron ellos, con nosotros, el equipo Lumiton, que hicimos la televisión en Argentina.
Y fueron la última vez que lo vi, las últimas palabras de él, y me miraba como diciendo, te espero en la oficina, ¿viste? Yo agarré la tarjetita, la guardé, que la tuve hasta hace poco tiempo, y nunca más aparecí. Y bueno, son esas tonteras que uno hace, porque me hubiese encantado, la verdad, que él me cuente más historias de Lumiton, ¿no? Pero mirá lo que hizo Enrique. Entonces yo creo que todo esto, redundando un poco la idea, es, hay gente que sirve como iniciativa, como disparador, para lo que hoy tanto queremos, que son los emprendedores, que son las personas como Bill Gates, como quien se te ocurra, que son aquellos genios que transforman la realidad y que la hacen posible. Y fíjate que una persona en Argentina, está bien, con la posibilidad de tener estudios y muchos medios a su alcance, todas las cosas que hizo, como bien decías, en una sola vida, que parecen 100. La radio, el teatro, la televisión, Vía Radiar, Telpin, Canal 7, aparatos de onda corta con fines medicinales, director de cine en Argentina, en Italia, director de teatro, escribió más de 60 obras de teatro, entre ellas en El viejo patio porteño, que ganó el premio nacional, el primer premio de cultura, ganó infinidad, condecorado por los gobiernos que se te ocurran, pero todo eso son cosas que vinieron después. Lo importante es el desarrollo de una persona como emprendedor, como transformador de la realidad. Eso me parece genial, y eso es lo que sirve hoy en día, que la vida de estas personas se conozcan, para que sirva como inspiración para los que están estudiando, para los que empiezan a trabajar, para los que están decepcionados de la Argentina, que a lo mejor podemos cambiarla. Y con gente así, sí, que nos sirvan como un faro de inspiración. Estoy convencido de que hay que encender esos faros, porque yo creo que tenemos muchas distracciones, tenemos muchas lucecitas prendidas por todas partes y perdemos mucho tiempo con tonteras que no transforman nada, que al contrario, nos hunden. Y me parece que conocer estas historias, por eso es la idea de este programa y de esta charla, me parece fundamental. Yo vivo sorprendido porque tenemos un montón de argentinos que transforman el mundo desde sí mismos, porque Enrique, por supuesto nadie puede decir que una persona hiperinteligente, pero era un observador. Son observadores de la realidad, son observadores de lo que pasa alrededor. Están siempre permanentemente mirando lo que le pasa al otro. No están encerrados en sí mismos. Están siempre abiertos a ver a los demás. Y a partir de ahí usan toda esa inteligencia y toda esa sabiduría que han adquirido por los estudios en favor del otro. Porque cuando uno se pone a ver todo lo que hicieron, todo lo que hizo Enrique, realmente fue todo en favor de los demás. Todo. Y bueno, eso es el plus más grande, el premio más grande, el ver que todo lo que se desarrolló a partir de él, por supuesto la familia en primer lugar, ¿no? Porque cuando uno habla con cualquier familiar de Susini se encuentra esto, ¿no? Esta alegría de pertenecer a esta familia. Pero que inculcaron desde el bisabuelo, ya desde aquel entonces, toda esa enseñanza de valores, de todo lo que hay que transmitir, de todo lo que vale la pena hacer, y en favor de los demás. Aparte, cada vez que yo doy clases de medicina y veo a los alumnos, yo creo que la carrera de medicina es una de las más hermosas carreras, porque es la que se da a los demás, totalmente visible, es de entrega total, ¿no? Entonces, me parece que hay que destacar todos estos argentinos y personas que transforman estas realidades en las que viven, que muchas veces no son las mejores. A tu tío abuelo le tocó estar muy cerca de la Primera Guerra Mundial, y habrá visto cuando viajó a Europa después de la guerra las atrocidades de las que es capaz el ser humano. Y sin embargo, eso lo transformó y logró sacar cosas buenas de eso. Entonces trabajó sobre los tumores, trabajó justamente con toda esta tecnología innovadora, trabajó por el bien de los demás. Me parece que tenemos que encender estas luces, me parece que hay que encender estos faros. Y creo que en este humilde programa chiquitito tratamos de encender esta lucecita, tal vez a alguien ilumine. Seguramente que sí, esa es la idea, y ojalá que la vida de estas personas, como es este grupo de los locos de la azotea, con Enrique T., con Guerrico, con Romero Carranza, con su sobrino Mujica,
todos médicos, científicos, emprendedores, te demuestran que ellos pueden transformar la realidad y hacerla mejor. La medicina, las ciencias, las artes, es espectacular. Qué sé yo, tantas cosas que hicieron y que todavía se pueden hacer y mejorar. Tenemos un país increíble. Creo que es cuestión de que todos sumemos un poquito y obviamente vamos a mejorar, hay que meterle, ¿no? Trabajar en equipo. Ellos demuestran cómo individualmente fueron genios, pero a su vez trabajaban en equipo. Sin duda. Que eso también es una muy buena enseñanza. Claro que sí. Porque se complementaban. Cuando Enrique de la televisión, primero se fue a la Europa, vio todos los sistemas y se decidió por el sistema americano, a pesar de que él era germanófilo, digamos, y lo mandó Guerrico y bueno, dijeron hay que comprar tales y tales equipos y viajen, y viajó don Jaime Yankelevich y Guerrico, que era el que sabía, el técnico, después él trabajó también en Europa mucho, y trajeron los equipos. Y ya en esa época, te digo, las cosas iban cambiando, porque cuando la época de la radio, que eran los años 20, se les ocurría algo y lo hacían. Y ya en los años 40 la cosa era más complicada, ni hablar en los 50, sí, claro. Por eso es que también hay que repensar un poco todos estos personas en forma individual, por qué podían desarrollarse mucho mejor en un ambiente más libre, no tan complicado, no tan burócrata, no tan opresivo, que también es algo para pensar, ¿no? Eso ya es meterse un poco más en ideología a veces, pero también es para pensarlo. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Es lo que muchos se dicen, ¿no? Bill Gates hubiese triunfado en la Argentina, hubiese desarrollado Microsoft, y no lo sé, pero tenemos que ver esas cosas con profundidad. ¿Por qué nuestros jugadores de fútbol, que lo hablábamos un poco también fuera de micrófono, triunfan en España? ¿Por qué se van a Europa? ¿Por qué se van a Italia? ¿Por qué van a Inglaterra? Bueno, empecemos a repensar que no estamos siendo un poco más mediocres que antes, y eso hay que transformarlo para que no sea así, porque qué lindo sería ver este fin de semana jugar ni te digo a Messi, pero qué lindo sería ver a Newell's Old Boys Central o Boca River con los jugadores que están jugando en la Liga Europea o donde sea. ¿Y por qué tenemos que exportar todo el tiempo tecnología de conocimiento humano, de tantos médicos tan buenos que se van a España, se van a Florida, se van a California? Bueno, tenemos que cambiar y transformar eso. Y para eso es bueno ver esa gente que era al revés. Vos ves las cartas de ellos y se te llena el orgullo, te explota en el pecho. ¿Vos sabés lo que es que Carlos Pellegrini recibe una carta de Miguel Canet diciendo que se siente orgulloso de estos argentinos? A uno de ellos, a Telemaco le ofrecieron quedarse, y a Baldomero Sumer quedarse en la legación alemana, digamos. Un chico que estudia 20 y pico de años, un máster, 30 años, 32 años, haciendo un posgrado, y que le digan, che, ¿querés quedarte en la embajada argentina en Berlín? No. Pero mirá que te doy un laburo ahí. No, quiero volver a Argentina para volcar todos estos conocimientos de estos 2 años en Europa. Para eso vine. Para eso tuve una ley especial del Congreso de la Nación, por iniciativa de Leandro Alem, que me la agarpó. Y por eso la avenida Leandro Alem se llama así, por iniciativa de Telemaco Susini, por agradecimiento, cuando él estaba en la municipalidad. Y por eso la Plaza Italia se llama Plaza Italia, porque fue Devoto y Susini Devoto quienes propusieron que donde se iba a erigir el monumento a Garibaldi se llame Plaza Italia, en retribución a todo lo que significaba Italia, y en ese caso Alem para él. Eran las vueltas de la vida, ¿no? Y eso está escrito en La Nación, en el diario. Entonces, eso es un orgullo enorme. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos hablando. ¿De qué sirve todo esto, todas esas historias? ¿En que queden en anécdotas, en divertidas, en que yo me siento orgulloso? No, en que sirvan, como bien decís, como transformadoras de la realidad, como faros, como iniciativa de personas, que esto se puede cambiar y podemos volver a ser un país de primer mundo, con gente maravillosa, con una medicina que es extraordinaria, con unas tierras que son increíbles, con un mar que es increíble, con una naturaleza única. Y bueno, y ojalá empecemos a desandar un camino por ahí que no es tan bueno, para volver a que todos querramos volver a la Argentina, a los que se van a Europa, a los que se van a Estados Unidos, a volcar todo lo que aprendieron allá, lo vuelvan a su país. Porque en definitiva, la sangre y las raíces siempre tiran, y nos queda el gustito de pelear por lo nuestro, ¿no? Estoy convencido que va a ser así, ¿eh? Estoy convencido que estamos atravesando una época crítica, pero que vamos a volver mejores en algún momento.
muchos están atravesando el océano. El otro día el doctor Abel Albino me decía, sí, está muy bien que se vayan. Es más, yo motivo a que se vayan, pero que vuelvan. Pero que vuelvan. Exactamente, y esto va a pasar. Hablando de médicos también, bueno, ahí tenés algo muy lindo, que ojalá vos que estás en la universidad y enseñando en medicina, digamos, a pesar de tu profesión que es abogado, el viejo Telémaco, volviendo al viejo Telémaco Susini, en el año 18, él fue el precursor realmente de la reforma universitaria, que trascendió los límites de la Argentina. Irigoyen, al cual se conocían mucho, porque imagínate que su cuñado es más, el cuñado del viejo Telémaco, Miguel Laurencena, compitió en la interna con Irigoyen, la perdió obviamente, por eso Irigoyen fue presidente, para presidente, era gobernador de Entre Ríos y perdió la interna con Irigoyen, con el peludo. Lo nombra Telémaco interventor de la reforma universitaria. Porque Irigoyen estaba convencido de que había que hacerla. Por presión de la iglesia, pegó marcha atrás, Irigoyen dijo no se hace, y lo llama a Telémaco y le dice no tenemos que hacerla porque esto es un desastre por esto, y Telémaco le dice, renuncio y me voy a Córdoba. Y fue recibido, y si vos ves las fotos parece que llega Messi con la copa, no sabes lo que era en Córdoba, cómo fue recibido, porque era una persona de un prestigio bárbaro. Entonces hay un escrito que se llama Una lección para la juventud, que no sé si está en internet, pero ojalá esté, que es más, en el año 30 lo iban a hacer de lectura obligatoria en la universidad, y por la revolución no se hizo, porque tenía tintes, mi bisabuelo, claro, era socialista, era muy amigo de Palacios y de Repetto, y de ingenieros. Y entonces se escribió una despedida, después de 30 años de haber fundado la cátedra de anatomía patológica como profesor, que se llama Una lección para la juventud. Bueno, lees eso, que es un poco largo, y es como estar metido viendo la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Te acordás de esa vista? Bueno, claro. Y entre las frases que me acuerdo que dice, con sus amigos que se juntaban, dice en forma chacotona, en forma divertida, cuando eran estudiantes del Colegio Nacional, que es lo que da origen a Juvenilla, dice, nos reuníamos y nos divertíamos y hablábamos de proyectos que en ese momento eran totalmente fantasiosos y que hoy en día, 60 años después o 70 años después, son realidades. Y te empieza a dar los nombres de sus amigos y vos decís, bueno, son barrios, este hizo otro, ¿viste? Sus amigos eran los barrios de Buenos Aires. Y esos tipos se juntaban en el Colegio Nacional con proyectos y sueños. Dice, y él mismo lo dice, hoy son todas esas realidades, hospitales, el Colón, el subte, lo que se te ocurra. Entonces, mirá qué lindo. Y sí que ojalá puedas leer eso, Una lección para la juventud, después te lo voy a pasar por mail, y ojalá un día lo puedas hacer leer en los chicos o señores de la Universidad de Medicina, porque es apasionante. Y te demuestra ese coraje, esa voluntad de hierro. Los escritos de él, de cómo implementó que se hagan exámenes previos los inmigrantes a embarcarse con médicos argentinos, porque había un negocio ahí con el tema de la inmigración, que se daban los pasajes subsidiados para que la inmigración viaje y después vuelva también para cosechar uvas o etcétera, etcétera. Y él dice, no, vamos a poner médicos en los puertos de embarque para que el negocio de las navieras no sea tal y que no me metan tipos con sífilis, con fiebre amarilla, con cólera, y después el barco termine dando vueltas, como dando vueltas por los lazaretos, antes de llegar a puerto, donde es un sufrimiento para todos los pasajeros. Esa legislación después fue copiada por los europeos. Cuando él se enfrenta, el ministro que lo nombra en salud lo va a destituir o le recrimina porque dice que eso atentaba contra los subsidios que daba el gobierno contra la empresa naviera, y que había muchos callos que estaban pisando, muchos negocios. Y el viejo Telémaco le contesta, yo estoy acá porque me nombró usted para que haga lo mejor, no para que proteja los intereses de algunos médicos o compañías navieras que están beneficiándose con esto. Mirá de bravo que era, ¿no? Y hay un libro de Olga Bordi de Regucci que habla sobre el cólera y la inmigración, que es
genial. Y cuando habla del viejo Telémaco, es eso. Y eso se crió Enrique en ese ambiente. No es casualidad, no nació de la nada, ¿viste? Por eso tuvo esa suerte de tener esa gente atrás, ¿no? Pero bueno, un placer, Aldo, la comunicación contigo. La verdad que absoluto. Quiero la foto muy buen periodista. Quiero la foto de la carta de Pellegrini a Cané. Y quiero. Sí, la tengo. Yo después te la paso por mail. Se llama Viena. Así que te la voy a pasar por mail y vos el día que quieras la lees al aire. Y por supuesto te voy a pasar este escrito de Telémaco. Que te decía de cuando se retiró él, una lección para la juventud que es genial. Realmente te das cuenta de lo que era la Argentina de esa época, cómo pensaban, qué visión de futuro, qué prácticos que eran para resolver los problemas, qué ganas, qué hambre de conocimiento, qué hambre de patria, qué hambre de ciencia, de arte, de todo lo que fuese conocimiento humano y transformarlo. Es increíble, despojado de todo tipo de mendicidad, ¿viste? De mediocridad y de andar por el piso mendigando, como me hace acordar, lo hablamos también Favaloro, ¿no? Mendigando un pago del PAMI para no quebrar, un tipo que tenía que haber sido premio Nobel. Estamos hablando de que se volvió a la Argentina, dejó la clínica Mayo y tenía que andar mendigando para que su clínica no quebrase un pago haciendo favores políticos. Entonces, esa forma de ser que a veces deprime a la gente, estas personas las enfrentaron y quisieron hacer que esos sistemas mediocres, esos sistemas perversos en definitiva, queden de lado, porque atrás de esa gente venían muchos médicos más, muchos sabios, muchos científicos, que se ven hoy imposibilitados porque no hay fondos, porque no hay programas, porque no hay investigación, y es un crimen porque el material humano, el capital humano en Argentina sobra. Totalmente. Lo que falta es justamente lo otro, ¿no? Hay que dejar crecer a la gente indispensable que seguramente siga habiendo en nuestro país. Muchísimas gracias, gracias, Gonzalo. Un abrazo enorme y me comprometo a mandarte eso y ojalá lo puedas leer al aire un día a las cartas esas porque son fabulosas. Un fuerte abrazo y gracias por el puente, porque me encanta el nombre de la radio, porque el puente crea justamente unidad. Y es lo que nos falta, ¿no? Unir. Así es. Abrazo enorme. Un abrazo gigante. Gracias.